Hola chicos, ya pasaron 4 minutos. Empezaremos, nos habíamos quedado en el tema de ictus isquémico, ahora vamos a hablar de hemorragia cerebral. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. ¿Sí se escucha? Buenas noches, doctor. Se le escucha. Hola, qué bueno. Quedó claro lo de ictus, ¿no? Está bonito, es fácil. Vamos. Bueno, los mecanismos son estos. El ACV hemorrágico entonces ocupa un 20%, ¿no? Entonces tenemos, ¿cómo bajo esto? Ya. Entonces tenemos hemorragias tipo subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. Dentro de las hemorragias hipertensivas, ¿no? Tenemos por rupturas de microaneurema de Charcot-Chart, por déficit, causa déficit neurológico focal de comienzo brusco y curso progresivo. Los lugares de sangrado por hemorragia hipertensiva, según su frecuencia, es putamen, ¿no? Después le sigue el tálamo, cerebelo y puente, ¿no? Eso recuerden, porque esta pregunta siempre es común en todo tipo de examen, ¿no? En los lugares de hemorragia intraparenquimal más frecuente de causa hipertensiva son estos, ¿no? El putamen es el más frecuente siempre. Y la hemorragia lobar espontánea, tenemos alteraciones, pues el sangrado se va a dar en la sustancia blanca subcortical, en el anciano por angiopatía amieloide, que es la causa más frecuente, ¿no? de este sangrado de causa no hipertensiva en el anciano. Y en el joven por malformaciones vasculares. En ellos, los tipos son por angioma venoso, que es la más frecuente y de tipo asintomática, las malformaciones arteriovenosas, que dan síntomas hemorrágicos, los angiomas capilares, que son llamados telangiectasias, y los angiomas cavernosos. Entonces, siempre hay que sospechar de esta patología. Un paciente joven con sangrado intraparenquimal, pues hay que buscar siempre estas causas, ¿no? Y hay otro tipo de causas, ¿no? Como un secundarismo de un cáncer, ¿no? Como el tipo coriocarcinoma, melanoma, cáncer de pulmón, riñones, tiroides. En la resonancia magnética, las hemorragias cerebrales tienen apariencia variable depende del tiempo. Y esto va a estar determinado por la degradación secuencial de la hemoglobina debido a las propiedades paramagnéticas de sus productos de degradación y por otros factores como la concentración de oxígeno tisular, formación de edema, hematocrito e integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces, en diferentes momentos en el tiempo, la hemorragia intraparenquimal va a ser diferente en cuanto a las secuencias y esto va a complicar un poco el diagnóstico, ¿no? Es por eso que en cuanto al sangrado en el momento hiperagudo, el diagnóstico más sensible no es la resonancia como tal, es la tomografía y es un estudio más barato. Esto es inverso a lo isquémico, que lo isquémico sí es más sensible a la resonancia que ya les hemos hablado. Entonces, ¿cómo se va a ver un hematoma en un momento hiperagudo, o sea, en menos de un día o 12 horas? En la secuencia T1, el hematoma mismo se va a ver isointenso, o sea, muy parecido al parénquima cerebral. En la secuencia T2 se va a ver más blanco, hiperintenso. Entre el primer y tercer día estamos hablando de un hematoma agudo y se va a ver en la secuencia T1 oscuro, hipo o muy parecido al parénquima. Y en la secuencia T2 se va a ver oscuro.
En el cuarto al séptimo día se va a ver hiperintenso blanco en la secuencia T1 y oscuro la misma hematoma en la secuencia T2. En el octavo al catorceavo día, el hematoma se va a ver hiperintenso tanto en la secuencia T1 como en la secuencia T2. Y posterior a los 14avos días del sangrado, ese hematoma se va a ver oscuro en T1 y en T2. Entonces, ¿qué es lo que predomina en el momento hiperagudo? La oxihemoglobina, que va a ser el condicionante que se ve en T1 isointenso e hiperintenso en T2. ¿Okay? Y así lo que ya les he estado hablando. Acá tenemos un corte sagital, una secuencia T1, donde apreciamos pues de que la lesión, el coágulo, se va a ver, es esta lesión de acá, ¿ya? Que se va a ver muy parecido al parénquima cerebral. A esto le llamaríamos isointenso. Pero en la secuencia T2, usted me dice, doctor, ¿por qué secuencia T2? Bueno, recuerden, nunca se olviden, cuando el líquido cefalorraquídeo es blanco, es secuencia T2. ¿Ya? Si están viendo blanco, entonces están viendo acá que la lesión, la hemorragia se ve hiperintenso. Entonces, hiper. Acá tenemos la secuencia T1 y la secuencia T2. ¿Cómo estamos viendo acá? Discretamente oscuro la lesión, hipointenso, y acá en la secuencia T2 marcada o francamente hipointenso, oscuro, más que en la secuencia T1. Acá tenemos la lesión heterogénea hiperintensa, que va a aumentar en la secuencia T1 y en la secuencia T2 pues la señal va a estar un poco más oscura, ¿no? Va a bajar. Tenemos acá en la secuencia T1, el hematoma se va a ver pues hiperintenso, y acá tenemos en la secuencia T2 el hematoma. Aprovecho esta imagen para ver que alrededor de esta lesión hiperintensa, pues que ya sabemos que es un hematoma, no se ve nada a su alrededor en la secuencia T1. Se va a ver un poco de colapso pues del hasta posterior del ventrículo comprometido, del lado comprometido, pero se agrega en la secuencia T2 una hiperintensidad perilesional que nos corresponde a un edema vasogénico adyacente, ¿no? Y acá tenemos una secuencia en T1 y en T2, pues que la lesión tanto en la T2 como en la T1 se va a ver pues oscuro. ¿Ya? Entonces acá tenemos pues las lesiones según el tiempo de evolución por resonancia magnética. Por tomografía, ¿cómo se ve un sangrado? Blanco, ¿no? O sea, eso ya está bien circunscrito y se va a ver, pues, si medimos las unidades Humphrey de ese momento hiperagudo del sangrado, se va a ver que mide entre 50 y 70 unidades Humphrey, ¿no? O sea, no va a medir la calcificación que va a ser mayor de 200, mayor de 100, ¿no? Acá entre 50 y 70 va a rodear ¿no? el intervalo para hablar de sangrado hiperagudo. Posteriormente, este sangrado por tomografía va a cambiar de lo hiperagudo, se va a volver isodenso, o sea, muy parecido al parénquima, y con el tiempo, esto de acá, este sangrado se va a volver líquido, así que se va a ver más hipodenso. ¿Ya? Vamos avanzando. Acá tenemos una hemorragia hipertensiva. Bueno, lo que nosotros estamos apreciando acá, pues es un sangrado intraparenquimal que nos está comprometiendo tanto el núcleo caudado. Estamos apreciando el ganglio basal está comprometido, la cápsula interna, brazo anterior, la cápsula externa, ¿no? El núcleo lenticular, el putamen, todo esto está sangrando. Pero ¿qué más llama la atención en esta tomografía corteaxial?
estamos apreciando que hay una extensión de ese sangrado intraparenquimal hacia la cavidad ventricular. O sea, el ventrículo, que debe estar totalmente negro, está blanco, y este blanco significa que hay un sangrado intraventricular. Miren acá las astas posteriores, alrededor de los plexos coroideos, se va a ver el sangrado, ¿no? El tercer ventrículo también se ve. La angiopatía mieloide, pues estamos hablando de que son la causa de microinfartos subcorticales, más periféricos, y se aprecian pues en unas imágenes como lesiones puntiformes que nos hablan de estos sangrados, microsangrados. Las malformaciones arteriovenosas en pacientes jóvenes que tienen sangrado hemorragia intraparenquimal, tenemos algunas características. Por tomografía nosotros estamos apreciando la hiperdensidad del parénquima cerebral, que nos condiciona desplazamiento de la línea media. ¿Ven cómo hacen? A esto se llama efecto de masa, o sea, que la línea media se va a ir hacia el otro lado. ¿Qué significa? Que hay una lesión que está ocupando más allá del espacio que le corresponde. Entonces, hay un colapso del ventrículo de forma parcial, hay un sangrado intraparenquimal, hay un sangrado intraventricular, y también se ve que su característica de este sangrado es homogéneo o heterogéneo. Heterogéneo, se va a ver unas hipodensidades perilesional que nos estaría reflejando que esto es un edema vasogénico. Además, estamos viendo unas imágenes hiperdensas tipo hueso, bueno, calcificaciones. Estas calcificaciones perilesional nos corresponde, muchas veces están relacionados a las malformaciones arteriovenosas. Entonces, con la gran sospecha, paciente joven, con grandes calcificaciones, hemorragia intraparenquimal y edema vasogénico, pues, ¿qué otra lesión nos va a dar esto? ¿Un tumor que ha sangrado? Puede ser que sí, ¿no? Entonces, ¿qué estudio sigue? Bueno, tenemos una tomografía vascular, ¿no? Una angiocerebral, donde nosotros podemos representar pues el ovillo venoso y arterial que se va a representar acá. Bueno, otro medio sería una resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética en la secuencia T1, T2. T2, doctor. T2, muy bien. ¿Por qué? Porque se ve líquido cefalorraquídeo. Blanco, ¿no? Blanco. Entonces, en ambos también, en el otro también lo vas a ver, sino que lo vas a ver oscuro, ¿no? En este caso lo ves blanco. Entonces, tenemos una secuencia T2 y estamos apreciando unas imágenes como un ovillo, ¿no? Agrupado sobre el ganglio basal izquierdo y se extiende hacia el espacio intraventricular en su asta anterior izquierda. A estas lesiones oscuras, totalmente negras, ¿puedes silenciar tu audio? Entonces estamos viendo de que esta lesión se llamaría signo de vacío, ¿no? Vacío de señal o ausencia de señal lo llamaríamos. Sí, la he encontrado acá debajo, más bien llévalo. Ay, qué estrés. Bueno, creo que hay alguien en el grupo para aceptarlo. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo, seguimos. Entonces estábamos hablando que esta lesión se llamaría ausencia de señal.
¿ya? Y esto nos está reflejando pues que hay un múltiple o un marañado de vasos sanguíneos, y esto pues en una angiografía como estamos representando acá, pues estamos viendo la malformación arteriovenosa, ¿ok? Que es la causa más frecuente en sangrados en jóvenes intraparenquimales. Los tumores sangran de nata, le dije que sí. Bueno, aquí estamos viendo pues una tomografía donde estamos viendo sobre el tálamo, ¿no? Una lesión hiperdensa con edema vasogénico, y esa lesión en resonancia magnética, estamos viendo que esta lesión es, al estudio contrastado, como vemos acá, capta contraste intensamente, ¿no? Entonces, estamos viendo de que una lesión, un sangrado, ¿captaría contraste? No, no tendría por qué captar contraste. Lo que capta contraste, pues, es una tumoración. Entonces, acá tenemos el edema vasogénico, miren el efecto de masa, ¿no? Que me está desplazando la línea media, ¿no? Hacia el otro lado. Entonces, la causa más frecuente de tipo hipertensivo va a estar pues a nivel del putamen, ¿eh? Este es el putamen, es el lugar más frecuente. Aquí está, con extensión intraventricular, ¿sí o no? Sí, se ve blanco el ventrículo. ¿Hay efecto de masa o no? Sí, doctor. Sí, se está yendo, el ventrículo se está desplazando al otro lado. ¿Hay edema vasogénico o no? Sí, también hay. También este oscuro es el edema vasogénico, ¿ya? En cambio, el infarto cerebral no da vasogénico, sino da citotóxico. ¿No? Miren el sangrado, ¿no? Es una reparación anatómica, como se ve. Miren el putamen, cómo se ve el sangrado, ¿no? Hay extensión intraventricular, sí. Acá tenemos otro sangrado, ¿no? A nivel del tronco. Miren el sangrado. Miren acá, hay como un ovillo hipertensivo, ¿no? Y acá tenemos pues los microaneurismas que les estaba hablando de Bouchard. Ya. Bueno, hay algunos signos del sangrado, de donde se origina, como ven acá el signo del punto, donde se origina el sangrado, ¿ya? Es una imagen hiperdensa, que demora en desaparecer, y es el primero que aparece también, ¿no? Entonces ahí es el punto de sangrado. Otro tipo de sangrado. Bueno, salimos de intraparenquimal, ahora nos vamos a las estructuras adyacentes. Intracraneales, pero no intraparenquimales. Tenemos hemorragia epidural. ¿En qué consiste? En un sangrado que se acumula en el espacio delimitado entre la tabla interna de la bóveda craneal y la dura externa. El diagnóstico precoz mediante una tomografía de emergencia, como les he mencionado, y normalmente la arteria que va a estar comprometida en la hemorragia epidural sería la arteria meningia media. Nunca se olviden, epidural, meningia media. Es la arteria que más sangra en este tipo de lesiones. ¿Qué signo tiene acá? Bueno, lo llamamos un signo del balón de fútbol americano, un signo de semiluna. Nosotros vamos a ver que va a mostrar una concavidad interna. Usualmente no sobrepasa las suturas, da efecto de masa, y a esto
a esta lesión, como les dije, de acuerdo al tiempo de evolución, se va a ver el color, ¿no? Si es en el momento del sangrado, y está sangrando en este momento, hay un signo que se llama el signo del remolino, que significa que estamos justamente adquiriendo las imágenes del paciente cuando la meninge media está sangrando y acá está chispoteando y me está produciendo una turbulencia. Y a esta turbulencia nos va a dar este signo de remolino, ¿no? Es una hemorragia activa. Con el tiempo, ¿qué pasa con esta lesión hiperdensa? Cambia de color, ¿no? En unos días va a dejar de ser blanco y va a mostrar una densidad muy similar al parénquima adyacente, se vuelve isodenso, y con el tiempo esta lesión hiperdensa, esa colección, ese hematoma se va a volver fluida, líquida. Entonces, a esta lesión se va a ver oscura, hipodensa, o sea, el antónimo, ¿ya? Otro sangrado es la subdural, pero acá estamos hablando de que lo que sangra son las venas puentes parasagitales, ¿ya? Entonces, como consecuencia de una desaceleración brusca, tangencial, con o sin traumatismo directo, da estas hemorragias subdurales. En cambio, en la epidural es más frecuente en pacientes que han tenido fracturas craneales, ¿ya? Entonces, también puede ser por debida ruptura de las arterias corticales, ¿ya? No solamente la causa es de la vena puentes parasagitales, sino de la vena de las arterias corticales. Tiene una característica peculiar. Tenemos acá una colección semilunar, ¿no? No muestra, pues, ese signo, pues, de la concavidad, de la agudeza, ese signo del balón de fútbol americano, es más extenso, ¿no? Entonces, el pronóstico es malo cuando es mayor de 50 años. Y tenemos, pues, el efecto de masa que también nos va a dar. Tenemos acá una colección hiperdensa que nos está hablando de que es agudo todavía esta lesión, ¿no? El colapso del ventrículo del lado izquierdo, ¿no? Donde también está la lesión hemorrágica. La colección con el tiempo, como les he dicho, se vuelve líquida, fluida, y a esto nos va a dar un signo que se llama higromas, los higromas subdurales. Cuando vean que el espacio subdural está bien espaciado y hay antecedente de esta hemorragia, entonces a esto se le llamaría pues higromas. Y se representa tanto en tomografía, como ven acá, como en resonancia magnética, miren la secuencia T2. ¿Eh? El otro sangrado es hemorragia subaracnoidea. Entonces es un sangrado que va a ocupar el espacio subaracnoideo. Entonces, hay que tener que hay causas traumáticas y hay causas espontáneas. Las causas espontáneas es causada pues por un 80% por un sangrado, una ruptura de un aneurisma. Ahora, hay dos tipos de aneurisma, que unas son fusiformes y otros son saculares. Las que son como globitos son saculares y esos pues hay un incremento de la presión y es más fácil de romperse, ¿no? A diferencia de las fusiformes, que también llamado a estos aneurismas, pues que no se rompen así nomás, ¿no? ¿Cómo se va a apreciar una hemorragia subaracnoidea? Pues ocupación de los surcos, ¿no? De las cisuras. Vamos a ver acá pues una hiperdensidad, ¿no? Que aquí está en la base del cráneo y sobre la cisura, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos en esta imagen? Llama la atención esta imagen redondeada, que posiblemente sea el lugar del sangrado, un aneurisma, justo de la perteneciente a la comunicante posterior. Hay otro tipo de sangrado subaracnoideo,
que no es el clásico que ya acabo de hablar, sino uno bien delimitadito, uno que es solamente perimesencefálica, alrededor del mesencéfalo. Entonces son un sangrado bien delimitado, no es tan agresivo, no lleva tanto a la muerte. Existe clasificación de estas hemorragias subaracnoideas por una escala de Fisher, hay Fisher modificados y otro más. El Fisher clásico es el que yo les voy a hablar ahora. Existe el Fisher modificado, también lo leen. Entonces, tenemos el grado 1, que es la ausencia de sangrado en cisternas. El grado 2, sangrado difuso leve, menor de 1 milímetro en cisternas. Grado 3, un coágulo grueso cisternal, mayor de 1 milímetro. Y el grado 4, una hemorragia difusa, asocia hematoma intraventricular, hematoma intraparenquimatoso. Entonces, la causa de estas hemorragias subaracnoideas no traumáticas, o sea, de causa espontánea, la más frecuente en 80% es una ruptura de un aneurisma. ¿De qué tipo? Saculares. Entonces, aproximadamente el 20% de estas hemorragias se detectan aneurismas múltiples, no solamente tienen un aneurisma único. En estos casos, los más proximales y de mayor tamaño son los más fuentes más comunes de sangrado, ¿no? Esta tablita es importante que la sepan, los lugares de ubicación, ¿no? Entonces, por lo general, ¿cuál es el que, acá tenemos el polígono de Will? ¿Cuál es el que más, el lugar de donde sangra más estos aneurismas? En la circulación anterior, o sea, dependiente de las carótidas, en un 85%. O sea, estos de acá son los más frecuentes en sangrar. Y de la circulación posterior, que son de la paravertebral y la basílica, entonces estas solamente ocupan el 15%. De todos ellos, ¿cuál es el lugar más común de sangrado? Es la arteria comunicante anterior, la arteria carótida cerebral anterior. Entonces, tenemos la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior, ocupan el 35 al 40%. Luego le sigue la arteria carótida interna y arteria comunicante posterior en 30%. La cerebral media a nivel de la bifurcación, que sería acá, ocupa el 20 al 25% y la basílica del 10 al 15% por acá, ¿no? La cerebral posterior son estas, pues. Entonces los aneurismas fusiformes se localizan preferentemente en la arteria basilar. Miren, esta es la basilar y miren de lo grueso que es esta aneurisma, ¿no? Y como son difíciles en cuanto a la presión de romperse, pues uno vive con esto tranquilamente. Puede dar síntomas, claro, compresión nerviosa del séptimo, del quinto, del octavo. Puede mimetificar tumores y puede dar hidrocefalias no comunicantes. Esta es la hemorragia perimesencefálica, tiene un mejor pronóstico. Bueno, tenemos una no hemorragia prerretinal ni síntomas centinela. Tenemos un menor riesgo de sangrado, menor riesgo de vasospasmo y una angiografía negativa. Bueno, eso es lo que ya les estaba hablando. Miren acá el sangrado que hay perimesencefálico, ¿no? Miren acá el aneurisma, ¿cómo se ve? Mira, acá hay un aneurisma dependiente de la arteria comunicante anterior. Acá. Miren acá. Esto es. Bueno, chicos, ¿quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor.
Listo, chicos. Entonces mañana continuamos con los temas, ¿ya? Gracias, doctor. Está bien, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Cuídense todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao, chao. Cuídese, doctor. Dios le bendiga.